Estos son también armas para la guerra espiritual. Y estaba mirando y pensando de todos los puntos que ya hemos visto hasta hoy, que no los voy a repetir, porque ya hemos visto, mire, hasta ahora repasamos 15 puntos. No voy a repetir los títulos, pero sí voy a volver 2 atrás con los títulos a mencionar para seguir adelante con lo de hoy, porque es uno de los puntos más importantes, este mismo en el cual seguimos hablando, en el que tiene que ver con cómo es que obra el enemigo en nosotros, qué es lo que hace en nosotros y qué posibilidad nosotros tenemos de salir libre de esa situación. Antes de eso, como le digo siempre, tiene que entender que esto no es un curso de liberación, ni de aprender a conocer demonios, ni de clasificar demonios, ni de aprender a orar en contra de los demonios. No pasa por ahí, sino en qué manera usted se tiene que parar para enfrentarse a las artimañas del enemigo. Y es más, aunque no es un curso de liberación, uno de los primeros puntos que nosotros vimos es que solamente por ser cristiano, desde el momento que usted recibe a Cristo, está haciendo una guerra, está en medio de una guerra espiritual. El Evangelio es una guerra espiritual. Entonces, a partir de ahí empiezan a dividirse las aguas y empezamos a tomar una posición. Más adelante, ahí por el 10, por ahí, les decía que no, hay 2 bandos que se oponen, que es una guerra de reinos, y nosotros estamos como personas, como cristianos estamos en un lugar, pero como personas, si me refiero a nuestra decisión, decidimos en qué lugar queremos estar. Y estamos de un lado o del otro lado. No podemos decir, bueno, yo no me meto, yo no me involucro, porque si vos decidís no involucrarte en la guerra espiritual, ya estás del lado del vencedor y al mismo tiempo del lado que ataca todo el tiempo. O sea, en los manotazos de ahogado, los gritos desesperados, ese como animal herido que si lo querés tocar te lastima o te ladra, así mismo es como está el mundo espiritual opuesto a Jesucristo. Entonces, usted tiene que tomar parte de la guerra espiritual. En ese tomar parte, y acá engancho con el punto 14, se los leo, que nosotros no tenemos por qué darle lugar en nuestra cabeza y en nuestra mente, que en la guerra espiritual las 2 partes no conversan, que no se dialoga, que no se negocia, esas cosas que ya hemos hablado el miércoles pasado en medio de la cena y el miércoles anterior también. El punto 14 decía justamente, cuando conversás con el enemigo, él tuerce tu visión para que no veas al que te puede salvar. 15. Cuando se tuerce tu visión, porque te pusiste a dialogar con el enemigo, porque le diste lugar, cuando se tuerce tu visión y dejas de mirar quién sos y quién es Dios y que Él está con vos, quedás aislado, solito como un paria en medio del desierto, a expensas de sus ataques. Me encanta cuando veo a veces documentales de la vida animal. La semana pasada creo vi uno que me recontra ministró. Era, no me acuerdo si era un leopardo, un león, que estaba corriendo a unos ciervos. Y había un ciervito que se ve que era medio chiquito y también parecía que estaba medio enfermito. Las 2 cosas, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¡Feliz cumple, Marcelo! Dios te bendiga, Marce. Menos mal que veo todavía hasta allá, ¿no? Si no, ¿qué estaríamos? Era un video real, o sea, de esos que se hacen tipo documental del mundo animal, y veías ese ciervito que andaba medio tontón, medio flacucho, capaz que estaba enfermo, y había creo que era un león, lo seguía de al lado, le iba cerca, empezaba a buscar, empezaba a rodear, esperaba que se detuviera donde poder atacarlo. Y en medio de toda esa situación, que un par de veces pudo zafar, en medio de esa situación aparece otro ciervo más grandote. Y el león no le dio ni 5 bolillas. Lo miró y siguió porque estaba apuntando a aquel que estaba aislado, solito, pobrecito, debilucho, como nos pasa a nosotros, como hacemos nosotros cuando dejamos de enfocarnos en lo que Dios quiere hablarnos y cuando prestamos oído, cuando prestamos los ojos, cuando presta su cabeza a las cosas que el enemigo le quiere poner en la cabeza. Cuando se corre del foco de la palabra de Dios, cuando empieza a creer cosas que van en contra de la palabra de Dios, y no le estoy hablando, no sé, de ocultismo, satanismo, pecado. No, eso entra parte del paquete. Le estoy hablando como creer cosas tan simples como que Dios no te tiene en cuenta, que no sos nada ni nadie para Dios, que no sos importante, que no va a cumplir la promesa, porque si ya no lo cumplió hasta ahora, como le conté, creo que fue el domingo,
en mi confrontación con Dios, esas cosas que le hacen pensar que bueno, que Dios ya no está, entonces no lo va a cumplir, todas esas cosas es darle lugar al enemigo, más allá de otras cosas con que le damos lugar físico. Está en la cabeza, y cuando entró en la cabeza te aísla. Punto 16, que en este es en el que quiero entrar hoy, aunque creo que lo mencioné al pasar. Cuando estás aislado, porque te quedaste solito, y las tormentas te rodean, te cuesta reconocer a Dios y prestas más atención al problema que a la solución. Eso me quedó muy grabado de síntomas de un corazón no transformado, de Elías, que se detenía en los problemas y no en los éxitos, se detenía en los fracasos y no en los éxitos. Cuando usted hace eso también, el enemigo se lo empieza a masticar, cuando se detiene a observar los fracasos y no prestar atención a las cosas buenas de parte de Dios. Dicho sea de paso, me da un poco de impresión cuando escucho en boca de otro que leen una frase mía: Ana, no sabía que estabas leyendo, vos podés creer. Y digo, ¿qué está diciendo esta mujer? Claro, pero en la mitad me di cuenta que estaba leyendo algo que yo escribí. Dije, ¿qué está diciendo esta mujer? Y te queda una cosa así medio rara, ¿no? Como que te descoloca, ¿no? No estoy acostumbrado a escucharlo en otro. Mateo capítulo 14, verso 25, uno de los pasajes más conocidos del Evangelio. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Cuando quedaste aislado, cuando estás en medio del problema, cuando estás mirando solamente la tormenta, cuando ves las olas que se levantan, cuando ves los vientos que golpean, cuando te detenés a mirar la oscuridad, o sea, la oscuridad también se puede ver, cuando te detenés a mirar todo lo malo que está a tu alrededor, el Señor está ahí cerca tuyo, porque, escúchame una cosa, párame cachito, escúchame esto. Dios siempre está cerca tuyo. Siempre. Porque Romanos capítulo 8 dice que el Señor no se va de vos. Es más, dice Romanos capítulo 8 que el Señor intercede por vos. Es más, dice que Él está tan cerca tuyo que nada te va a separar de su amor. Puede ser que por alguna situación no lo escuches, o tal vez incluso que no te hable, pero siempre está cerca tuyo. Entonces, cuando aparece Dios cerca de ellos en medio de la tormenta, lo ven venir y no lo reconocen. Cuando estás aislado, solamente te detenés a mirar lo que pasa, haces caso a lo negativo, te detenés ante los fracasos, no sos capaz de reconocer a Dios. Y antes que te hagas una idea medio rara, una imaginación rara, no se te va a aparecer un ángel, como tal vez en la época del Antiguo Testamento sí pasaba. En esta época, si tenés una visión angelical, va a ser de otra manera. No lo vas a ver en forma real, física, al lado tuyo, material. Pero sí podés ver un montón de otras cosas que Dios hace. Ayer me preguntó uno de ustedes, estoy mirando una película con la cual me siento muy identificado por muchas cosas que están pasando. ¿Será que Dios me está hablando? Digo, ¿querés que te cuente yo? Las películas de la que sea, de cualquier manera Dios te puede hablar. Un día un par se rasgaron las vestiduras porque dije que Dios me habló en la serie Lucifer. ¿Ves cómo se ríe? Es más, ¿quiere que le cuente? El corte del video de esa escena a la cual Dios me habló lo tengo guardado. Donde el personaje, que es Lucifer, el diablo en la serie, como ángel caído, el personaje, al ver a su amada, porque está enamorado de una mujer, la van a matar. El tipo, el diablo, despliega las alas y la cubre a esta chica con sus alas, y todas las alas del diablo quedan llenas de sangre. Y yo me estremecí. Y hice la prueba ese día. Se le hice ver a la pastora y le pasó lo mismo. Viendo la manifestación del Salmo 91, con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas estarás seguro. Entonces Dios se manifiesta de muchas maneras, Dios te habla de muchas formas, Dios te habla en lo sencillo, en lo profundo, Dios te habla con una persona, con un elemento, con un evento, Dios te habla con alguien que viene a decirte algo que ni sabe lo que te está diciendo.
Hablaba con alguien de intercesión también en estos días, una situación similar, y se la comento para que usted la tenga en cuenta. Donde me dice, recibo esto de Dios, no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué por qué le pido a Dios que me explique y no me lo explica? Y porque tal vez no te tengas por qué explicar. Porque estás en una posición de intercesión, donde estás orando por otros. Entonces lo único que tenés que hacer es comentárselo a tu líder, y él sí lo va a entender. A veces Dios te habla y ni sabes por qué no es para vos, es para otro. O a veces Dios te habla a través de una persona que ni sabe lo que te está diciendo. Pero una cosa es cierta, Dios se aparece, Dios está cerca y Dios te habla. Pero si estás papando moscas mirando otra cosa, si estás atento solamente a ver quién va a ganar el domingo, porque de eso depende el país depende de que usted haga las cosas bien, el país depende de que usted crea en Dios. Si está mirando eso, no se va a dar cuenta cuando Dios esté cerca o cuando Dios le quiera hablar. Pero sigue un cachito más la historia. Los discípulos viéndoles andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Tres cosas con las cuales si no fuera estar hablando de armas, ya con estas tres palabras le hago una prédica. Ya, me voy ahí, digo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Cuando en medio de la situación que vos te encuentres, prestás atención a la voz de Dios y te enfocás en Él, la tormenta desaparece y el temor se va. Cuando en medio de la situación que vos te encuentres, te enfocás en Dios y lo escuchás, eso te da seguridad. No, pero no puedo porque estoy en medio de... Sí, claro, cuando estás en medio del problema no podés escuchar y no lo reconoces. Pero si dejás de mirar otra cosa y te enfocás en lo que Dios pueda estar haciendo, a buscar, a escarbar de qué manera Dios te está hablando, porque a partir de hoy tenés que entender que siempre Dios te habla. Es más, te diría, hasta como una exageración tal vez, que actúes exageradamente. Que pienses que Dios te habla en lo que no te está hablando. Entonces ahí pones en práctica las palabras de Pablo que dice, examínenlo todo y retengan lo bueno. Entonces cuando vos tomás todo, esto es Dios, y empezás a analizar, no, esto no, lo descartás y te quedás con lo bueno. Pero si de entrada no recibís nada de lo que Dios tiene para vos, Dios te está hablando y vos te la vas a perder. Y después vas a decir, Dios no me habló. Si mirás a Jesús y escuchás su voz, su palabra te da firmeza y te da seguridad. Pero atenti, hay que quedarse con eso. Hay que mantener la mirada. Hay que enfocarse. ¿Sabe que esta época, uno de los males de esta época, entre tantos males de esta época, es la pérdida de atención? Hay un síndrome que se llama síndrome de, no se llama pérdida de atención, pero es algo parecido. Trastorno de déficit de atención, TDA. Trastorno de déficit de atención, gracias. Es el más general de toda la gente. En las escuelas, olvídate, primero, por sobre todas las cosas, donde vos estás hablando y nadie te entiende lo que estás diciendo, no te escuchan, te están mirando pero están pensando en otra cosa. Una parte. Por otro lado, llevando una escala un poco más grande, algo que se llama, que seguramente habrá escuchado, se llama procrastinación. Es algo que tiene que ver un poquito con esta pérdida de atención, tiene que ver un poquito con la falta de seguridad personal o de posición personal, y tiene mucho que ver con la falta de enfoque. ¿Qué es la procrastinación? Eso que le pasa a usted cuando está haciendo un trabajo y se quedó papando moscas mirando cómo vuela. Eso que le pasa a usted cuando está leyendo el diario, la Biblia, un libro, y de golpe está pensando que ricas estaban las milanesas. Eso que le pasa a usted cuando está atendiendo un trabajo y está mirando ahí el trabajo, en lo que sea que trabaje, y está prestando atención al trabajo, y de golpe cuando se dio cuenta, hasta la máquina se prendió fuego porque usted está pensando en qué va a comer anoche. Eso que le pasa a usted cuando ya sea que va a estudiar, o va a ir al gimnasio, o va a atender algo importante, qué sé yo, en cuanto empezó dice, me voy a ocupar de otra cosa mientras tanto. Me acordé que eso no lo terminé. Pero no dejé lo otro donde tenía que estar. Eso lo pasa a usted cuando agarra el celular y está donde no presta atención a nada.
O sea, no mira un cuerno. Porque si a menos algo positivo le quedara, tengo unas ganas yo de hacer. Un día lo voy a hacer, me parece que voy a empezar con los jóvenes, un día esto. Un día voy a hacer la prueba de Instagram y la prueba de TikTok. No tendría que avisarles esto. Esto es como cuando se avisa que van a hacer un allanamiento, ¿no? No hay que avisar los allanamientos. Es retonto, pero bueno, claro. Esto es más o menos lo mismo. O sea que si yo lo hago después que lo saben, va a ser peor todavía. Bueno, la prueba de, primero es TikTok porque es más fácil para eso, y después Instagram, que va por el mismo camino. ¿Sabe cuál es la prueba de TikTok? Abrí tu TikTok, ahí donde te aparece el video, y empieza otro, no vos, empieza a scrollear, o sea, a avanzar, a seguir 10 videos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si en esos 10 videos, al revés, si lo que te aparece en esos 10 videos son cosas que no sirven para nada, inútiles, tonterías, chismeríos, y por no decirte guau, 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 en eso estás poniendo tu atención. Si en esos 10 videos te aparece algo edificante, palabra de Dios, una canción, no sé, algo que te deje alguna enseñanza, estás yendo por el camino correcto. Porque en eso sí, el algoritmo de la tecnología sabe qué es lo que nos gusta y nos presenta lo que nos gusta. Como obra el diablo de la misma manera, sabe lo que nos gusta y nos presenta lo que nos gusta. Sabe lo que hemos mirado, nos presenta lo que hemos mirado. Así que si aparece en los 10 algo que yo no sé cómo apareció esto acá, ya entendió, ¿no? Es porque usted lo ha mirado. Así que necesitamos recuperar el enfoque. Como el caballo lechero. Bueno, ¿qué va a saber usted del caballo lechero? Hoy le dije a uno, ¿te pareces a Piluso? Me dice, ¿qué es Piluso? No me pueden hacer eso. Le tuve que buscar una foto de Olmedo y mandársela a Ana, porque creo, claro. Y claro, ¿qué van a saber que el capitán Pilus? No sé, sí, 70 también te diría. 70 años atrás, más querido. Enfocarse, ponerte las pantallas, como le digo al caballo, para ver una sola cosa y no distraer tu atención. Porque si te enfocás en el Señor, en Jesús, y seguís sus palabras, te da dirección. Si te enfocás, tengan ánimo, soy yo, no teman, ok. Y Pedro se lo quedó mirando. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Si te enfocas en él, no en la tormenta, no en la oscuridad, no en los vientos, no en la barca, el bote, lancha que andaba así, no en los otros que estarían a los gritos de miedo, no en lo que estuviera pasando ni en tu cabeza. Si te enfocás en Jesús, Él te da dirección y te dice cómo salir, por dónde salir. No solamente eso, sino que te lleva al mundo de lo sobrenatural, afirmando tus pies en su palabra y no en lo que tus ojos ven. Si te enfocás en Jesús y no prestas atención a alguna otra cosa, se abre una nueva oportunidad y una nueva posibilidad de que vayas seguro hacia el lugar que Él te dijo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro, repito, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Así como, ¿vio alguna vez? Bueno, acá no es tan común verlo, pero en lugares como Buenos Aires es mucho más habitual. A una persona, un ciego o que tenga con disminución visual, que esté pidiendo ayuda o esperando que lo ayuden a cruzar la calle. ¿Tuvo la oportunidad alguna vez de ayudar a una persona ciega a cruzar una calle? La persona, obviamente, no me estoy equivocando, voy a decir una obviedad, una tontería, el ciego no ve. Entonces el ciego no ve, se apoya en su hombro, así es como funciona su propio entrenamiento, se apoya en su hombro y usted va caminando y no ve, pero se deja guiar.
Del mismo modo, no importa lo que esté pasando alrededor, no importa todo lo que se levante, no tenés que ver. Tenés que apoyarte sobre el hombro de Jesús y dejarte guiar. O como me gustan mucho las series así de tipos de emergencia. Empecé a ver después de 200.000 años 911, que es muy vieja, pero los bomberos al rescate, ese tipo de cosas así. Cuando encuentran a una persona en un derrumbe y está ahí debajo de una losa y capaz que está lastimado y capaz que está lleno de tierra o de arena o lo que sea, qué sé yo, o el polvo y no ve. O cuando vio tal vez algún documental de algún terremoto, entonces cuando se empieza a escuchar a la persona, ¿cómo seguía la persona? Por la voz del rescatista. ¿Cómo seguía el rescatista? Por la voz de la persona, si es que está en condición. Entonces va siguiendo el camino escuchando la voz. A ver, no es tan fácil hacer la comparación, ¿no? No importa lo que no veas, no importa lo que veas. Enfócate en Dios y empezá a escuchar su voz. Vení. Una prueba que hizo Pedro con Jesús o Jesús con Pedro, porque él no estaba seguro que era él. Y Jesús tampoco le dijo que sí, que era él. Le dijo, si sos vos, hace que yo vaya. Y Jesús le dijo, vení, queda en vos creer si soy o no soy. Y Pedro, el Pedro que todos lo critican por todo lo que quieran, pero él dijo, debe ser, porque se dijo así, debe ser. Y empezó, puesto los ojos en Jesús, empezó a caminar. Y el tipo no miraba, que era como el coyote que iba caminando en el aire. Entonces siguió caminando sobre el agua hasta que miró el agua. Y cuando miró el agua, chao, versículo 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Encima le echa la culpa. Y sí, porque no tenía que mirar el problema. El evangelio, el cristianismo, es una vida de fe. El evangelio es una buena noticia. El evangelio es una vida sobrenatural, aunque usted no viva caminando entre las nubes todos los días. El evangelio es una visión distinta y renovada. Si usted solamente va a andar por la vida viendo las cosas de la misma manera, si va a andar por la vida entendiendo o analizando las cosas de la misma manera, si va a estar necesitando tener las mismas certezas, tenemos la alfombra nueva, ¿vio? Dios es bueno. Se mataron los muchachos el domingo, 6 horas laburando, pudieron poner la alfombra después de 3 semanas de luchar. Si usted va a andar por la vida ahí necesitando tener todas las cosas bien claras, no, yo necesito saber bien seguro por dónde ir. No, a mí dame todas las señales. No, indícame. ¿Y para qué cristiano? Bueno, porque si soy cristiano no me voy al infierno. Pero si necesitas todas las señales, no sé qué tan cristiano sos. Porque no es por vista, sino por fe. Entonces en esa fe y no vista, deja de mirar lo imposible, ya no solamente el problema. Deja de mirar las condiciones, no depende de las condiciones, depende del que va adelante. Cuando vos corres la mirada, sos una presa de lo que el diablo quiera hacer con vos, o el mundo espiritual quiera hacer con vos, o el sistema quiera hacer con vos. Póngale el nombre que usted quiera. Si bajás la mirada de Jesús caminando sobre el agua y mirás el agua, razonás. Y la razón, si bien en mi caso la razón es amiga de la fe, la razón es enemiga de la fe. Porque mirás el agua, mirás tus pies, decís los pies no pueden caminar en el agua, entonces 2 más 2, 4, me hundo. Cuando buscas la razón para analizar la fe, te hundís, te ahogás, te morís. Cuando sacás los ojos del que te va guiando, te hundís, te ahogás, te morís. Enfócate y permanecé enfocado en ese lugar que estás, en el lugar donde Dios te puso, a la dirección y la salida que Él tiene para vos. Si mirás a Jesús y después mirás el peligro, otra vez Elías, ¿vio cuántas cosas parecidas hay en la Biblia, no? Síntomas, no me acuerdo si empieza así, creo que sí, ya ni me acuerdo, pero el versículo 1 del capítulo 19 dice justamente, viendo pues el peligro, creo que es el 1 o el 2, viendo pues el peligro, huyó. Cuando te detenés a mirar el problema, te hundís, desapareces, te perdés. Permanecer, como hablaba, no sé si fue el sábado o el domingo, una mención sobre Jacob. Permanecer. Mantenerte en la posición que estás a pesar de las circunstancias.
permanecer. Hice una mención también hace unos días atrás, no recuerdo en qué contexto, como el timonel de un barco en medio de la tormenta que se ata con una soga al palo mayor para no caerse, para no hundirse. Permanecer. Como Jacob, que le dijo al ángel: no, viejo. Y estos días vino a mi mente algo que el Señor me había hablado hace tiempo atrás y me voló la cabeza de golpe. Porque cuando Jacob se encuentra con el ángel con el cual se pone a pelear y Jacob le dice al ángel: no te dejaré hasta que no me bendigas, el Señor me trae a memoria que 1, 2, 3, 4 capítulos antes, o sea, varios años antes, una situación distinta, en el momento en que él está saliendo de su tierra, cuando tiene el primer encuentro con Dios, en cierta manera, Dios le dice en sueños a Jacob: no te voy a dejar hasta que haga con vos todo lo que te prometí. Y pasó el tiempo y se desvió, qué sé yo, vino, lo que sea. Entonces, esas palabras de Jacob al ángel, al decirle: no te dejaré hasta que no me bendigas, no era otra cosa más que el mismo cumplimiento, la misma afirmación de la promesa que Dios le había dado a él, de que no lo iba a dejar hasta no cumplir lo que le había prometido. Eso también impacta sobre tu vida. Si Dios te dio una promesa, Dios no te va a dejar hasta que no se cumpla esa promesa. Ojo, si vos te corres del lugar de la promesa no va a llegar. Dios no te va a dejar, pero si vos te vas, ¿qué va a hacer Dios? Me encanta la ciencia ficción, ya también lo sabe, ¿no? Me encanta Star Trek, soy fanático de Star Trek. Y ahora que encontré todas las versiones nuevas de Star Trek, pero mire, estoy en mi mundo, a mis anchas. E históricamente, encima encontré la vieja, la original, la que yo veía cuando era un nene. Digo, lo puse, digo, ¿cómo puede ser tan malo ese programa? Y yo me enloquecía mirándolo. El mismo, el de los años, no sé, que habrá sido en los 70, por ahí. ¿Cómo puede ser tan malo? ¿Cómo siendo tan malo me gustaba tanto? Decía yo. Y una de las cosas más fascinantes es cuando usan el transportador, que las personas, los tripulantes se meten en una máquina ahí, todos duritos así, y de golpe desaparecen y aparecen en otro lado. Y después cuando los traen de vuelta, lo mismo, siempre con algún ruidito en el medio, aparecen en el mismo lado. Pero a veces cuando tenían que rescatar a la persona que había bajado del planeta Pirulo, resulta que no tenían señal de vida de la persona, porque no estaba puesto en el lugar que tenía que estar. Entonces no lo podían traer, porque no llegaba la señal para transportarlos nuevamente. Y si querían usar el transportador, no lo sacaban porque no estaba donde tenía que estar. Si vos no estás donde tenés que estar, la promesa llega, la señal llega, pero vos no estás. Entonces Jacob, insistiendo ahí, discutiendo, peleando, aferrado a la promesa y a la bendición: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Permaneció. Permanezca en la visión, permanezca en la fe, permanezca en la palabra que Dios le dio, permanezca enfocado. Si Dios le dijo es por acá, es por ahí. Permanezca mirándolo, viéndolo. El Señor no se corre, Él no desaparece, Él no cambia su rumbo. El Señor está en la misma posición que la que Él te marcó. Dice Santiago que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice Proverbios que lo reconozcas en todos tus caminos, y entonces Él va a afirmar, a enderezar tus veredas. Si Él te dijo vamos por acá, asegúrate de estar viéndolo siempre, como el norte de tu brújula. Asegúrate que lo estés viendo ahí, porque Él dijo es por acá. Si de golpe vos en alguna vuelta de tu vida no lo estás viendo, no era por ahí. Volvé al camino, porque en cuanto te corriste, como el león al ciervo, el diablo te come. La guerra espiritual no es una cuestión de poder. La guerra espiritual es una cuestión de verdad, de actitud, de determinación y de permanencia. De ponerte en la posición que tenés que estar. Cristiano, hijo de Dios, de pararte en el lugar que Dios te dio, para que no seas engañado, para que no seas perturbado y para que no te saque de donde Él quiere ponerte a vos. 2 Corintios 2:11.
Las dos versiones que te puse voy a poner. Me encanta este versículo y se lo voy a explicar bien ahora. Y ya casi estamos terminando. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y dice una versión moderna, la NTV, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. No te corras del foco de donde Dios te puso, lo que Él te marcó, porque ya sabes lo que Él quiere hacer con vos. Y dice, esto es lo que más me gusta de este versículo, conocemos, sabemos, o sea, no tenés que indagar qué va a hacer, conocemos. No necesitas un curso de demoniología, conocemos. No necesitas hacer una clase de algo de reconocimiento de demonios, ya sabemos. No necesito que alguien me diga qué es lo que el diablo va a hacer, yo ya sé, usted ya sabe. Porque si no sabe, ¿vieron eso que dice el que no sabe es como el que no ve? Si no sabe, te va a comer. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué cosas hace? Actúa con engaño, con astucia, con artimañas, con manipulación, con pensamientos, con emociones, con palabras, con seducción. Todo eso para correrme del foco del Señor y del camino que tengo que transitar. Por eso les recuerdo, para que no pierda el hilo, no tenés que darle lugar. Por eso no hay que escucharlo y mucho menos conversar. Actúa con todas las cosas de los 15 puntos que ya vimos anteriormente. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso y padre de mentira. Y 2 Corintios 11:14 dice, no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de Emir en el teclado, se disfraza. Pensé que me habían disparado, mira. Decí que no tengo problema de corazón nomás. Ando un poco de los pulmones medio estos días, pero el corazón todavía anda, si no, ya no sos mi héroe, ahora sos mi villano. Sí, porque me rescató el otro día. Engaños, astucias, artimañas, mentiras, disfraces, trampas. Una seducción atractiva, palabras elegantes, palabras bonitas. Actitud y palabras seductoras. Tendría que arrancar con otro tema, pero ya la hora se nos va. Pero le voy a leer esto y se lo voy a leer de vuelta el miércoles que viene. Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. El deseo está en vos. El gusto está en vos. Las ganas están en vos. Pero la tentación y la provocación viene de afuera. Y hasta que no se encuentran, la provocación, la tentación, con el deseo, con el gusto, con las ganas, hasta que no se encuentran, no se ha formado una pareja. Y si no se ha formado una pareja, no nace pecadito. Ahora, ¿quién es el que envía la provocación y la tentación? El que te conoce, el que trabaja en tu cabeza, el que te habla al oído, el que te dice medias verdades, medias mentiras, el que acompaña tus pensamientos y alimenta tus pensamientos negativos, el que te dice, el que te muestra todo lo malo y el que te dice todo lo bueno que te va a pasar si le haces caso. No se conversa con el enemigo. En la guerra espiritual no se negocia con el otro bando. En la guerra espiritual no se hacen concesiones, no se dialoga, no se le da lugar. Porque en cuanto vos le diste lugar, empezó a ganar terreno. Y más, y más, y más, y más, y más.
¿Quiere decir acaso eso de cuando uno cae en pecado, entonces, ay no, fue el diablo? Yo inocente andaba por la vida y me encontré un pecado en la esquina. Fue el diablo que me lo puso. No, el diablo te tienta y te provoca. Vos lo agarrás. Vos lo agarrás. Tenés toda la autoridad para mirar y decir no y seguir para otro lado. Para eso necesitas enfoque, para eso necesitas determinación, para eso necesitas esa permanencia de Jacob, para eso necesitas mirar al Señor, escuchar su voz, seguir su palabra. Y digo tentación o pecado porque es lo que se refiere el versículo, pero la traducción de la palabra tentación, la palabra original tentación, significa tanto provocación al pecado como prueba o cualquier cosa, o sea, cualquier conflicto al que se enfrente, cualquier problema que tenga, no solamente pecado. Y uno dice pecado, piensa automáticamente sexo. No, pecado o cualquier problema al que se enfrente, una decisión a tomar, una conversación o una discusión con su pareja, un problema con los hijos. Estaba hablando estos días con un amigo que tenía una situación con un hijo adolescente y entiendo el dolor del padre de lo que estaba pasando porque soy padre y tengo 5 y de los 5 ya tuve 3 adolescentes, me quedan 2 todavía. Pero así van así son un amor. Y él me hablaba desde su dolor, de su situación y todas las razones de por qué quería más o menos como acuchillarlo. Y sí. Cuando usted ve al bebé dice, ay, me lo comería. Y cuando llega a los 20 dice, ¿por qué no me lo comí? Eso es así, parte natural de la vida. Pero en ese momento, y eso conversábamos, no hagas caso a lo que ves, no hagas caso a tus pensamientos, no te guíes por tus emociones, no te guíes por tus sentimientos, no hagas caso a ninguna de las cosas que estén pasando. Enfócate en lo que Dios te dijo sobre Él, enfócate en lo que vos querés para Él, enfócate en el camino que tenés que mostrarle, que dirigirlo, y por ese llévalo, por ese hablale, sea cual sea el problema al que te enfrentás. Hay situaciones de dificultad, hay situaciones de vacío, hay situaciones de conflicto. Todos los días te estás enfrentando a algo, todos los días. Sepas o no, todos los días te pones a conversar con el diablo. Póngase en pie, 5 minutos y terminamos. Todos los días te pones a conversar. Aunque no abras tu boca, todos los días te pones a conversar. Cuando crees un pensamiento negativo, te estás poniendo a conversar. Cuando crees que alguien te está atacando o te está criticando, te pusiste a conversar. Cuando crees que alguien te está buscando para lastimar o busca tu mal, te pusiste a conversar. Cuando crees esa idea de que Dios no va a estar con vos, te pusiste a conversar. Cuando crees que no vas a avanzar, cuando miras tu pasado y crees que tu pasado te ata, te limita, te condiciona, cuando te quedas mirando eso y decís, ni Dios me va a sacar de ahí, te pusiste a conversar. Con el enemigo no se conversa, no se dialoga, no se habla, no se negocia. Simplemente se lo ignora y nos enfocamos en la palabra de Dios.